Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. A esta hora de la mañana vamos a conocer algunas de sus opiniones a través de las redes sociales en cuanto a la pregunta que les formulábamos del presupuesto. Miren, la pregunta es la siguiente. ¿A qué área se le debe dar prioridad en el presupuesto general de la Nación 2014? Como sabemos, ya se los mencionamos en las noticias, el ministro de Hacienda ya está preparando la presentación, el proyecto de presupuesto para el próximo año, y por eso nosotros hacemos esta pregunta de a qué área se le debe de dar prioridad a este presupuesto general del próximo año. Ahí tenemos los comentarios. Vamos a comenzar con el de Cristian Herrera, que dice a seguridad, educación, así como en salud, porque ninguna de las tres, presume el presidente, ha caído al Seol. Es el comentario de Cristian Herrera. Arturo Montalbán, como lo vemos en pantalla, dice a salud y educación. Y ahí es a donde se le debe de dar prioridad con respecto al presupuesto. David Rodrigo Panamá dice, la prioridad debería de ser la reducción del gasto público, demasiado ostentosa la vida de nuestros servidores, entre comillas, es la opinión de ese ciudadano. Alexander Martínez, en seguridad y educación, la mayoría de personas, como ustedes pueden estar viendo ahí a través de pantalla, coinciden en que educación y seguridad son las áreas que más plata necesitan. También ahí tenemos otro comentario. Erazo dice, por ejemplo, educación, pero no a la ayuda con uniformes, entre comillas, dice, ya que al final sirven de trapeador, pero el conocimiento dura para toda la vida. Es la opinión de @erazo1306. Otro para educación. En salud también, José Antonio Ramírez dice la salud. Estamos malísimos. Esto en cuanto pues a la red de hospitales es la opinión que le está dando. Alex Mark dice salud y seguridad, muy parecido a las opiniones anteriores, porque aparte de ser partes fundamentales para el desarrollo de un país, se han vuelto más vulnerables. O sea, la seguridad y la salud. Kev R. Alvarenga o @KevAlvarenga, como usted prefiera, ahí lo tiene en pantalla. La opinión dice educación. Es necesario que los gobiernos se tomen en serio la educación, dice esta gestión ni siquiera nombró un ministro oficial de educación. Estos son entonces los comentarios que hemos conocido a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por colaborar. También les digo, ya vamos con la entrevista. Romeo Lemus ya está con su invitada. Y bueno, pues la invitación a ustedes para que puedan también ponernos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Ahí nos buscan en el Facebook o en el Twitter, porque más adelante también las vamos a dar a conocer. Adelante, Romeo, vamos con la entrevista. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos listos, por supuesto, para conversar esta mañana sobre una temática que es importante, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando precisamente después de las elecciones presidenciales? Usted recuerda esas elecciones donde Nicolás Maduro resultó ganador. Hubo una serie, sin duda, de situaciones que se dieron en el marco de esas elecciones, que hubo incluso denuncias de lo que estaba sucediendo en ese momento en Venezuela. Así es que tenemos a la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Dinora Figuera Tovar, ¿verdad? Del Partido Primero Justicia también. Y es un gusto tenerla aquí en los estudios esta mañana. ¿Cómo le va, Dinora? Un gusto tenerla. Muy buenos días, muchas gracias, Romeo. Quiero saludar fraternalmente a los hermanos salvadoreños y bueno, y agradecernos a toda la receptividad que hemos tenido. Bueno, en principio, efectivamente, posteriormente a las elecciones ha habido una aguda crisis en cuanto a lo que es la convivencia, no solamente política, la convivencia social en nuestro país, a propósito de las solicitudes y demandas que hacía el pueblo venezolano para que el Consejo Nacional Electoral procediera a hacer una auditoría con todas las garantías que en este caso estipula. Y bueno, estuvimos al frente de una situación que ante el desconocimiento nosotros de los resultados, tomando en cuenta el abuso del poder, tomando en cuenta que consignamos ante el Tribunal Supremo de Justicia siendo propósitos de documentos donde se evidenciaba efectivamente el ventajismo y el abuso, no fuimos tomados en cuenta en nuestra decisión, fuimos subestimados por parte del Consejo Nacional Electoral y eso ha traído como consecuencia inclusive un debate álgido hasta llegar inclusive al abuso, a la agresión por parte de los diputados del oficialismo hacia los diputados de la Alternativa Democrática. Bueno, y esto lamentablemente no solamente se circunscribe en el seno de la Asamblea Nacional, sino en los gremios, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil que han sido perseguidos sistemáticamente, criminalizados y en consecuencia tenemos a nuestros diputados
que ya se le quitó la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo, violando la Constitución, porque es con las 2/3 partes y con la mayoría simple le quitan un diputado al Estado de Aragua, un diputado que refleja en el voto popular, es expresión del pueblo, y bueno, posteriormente tienen una agenda a partir del 15 de septiembre a 2 nuevos diputados, en este caso Juan Carlos Caldera y a la diputada María Corina Machado, que se encuentra con nosotros en El Salvador, haciendo también una serie de agendas legislativas que nos hemos planteado con la necesidad de que los países latinoamericanos, de que el mundo sepa la realidad que está viviendo Venezuela, por supuesto con el respeto de decirle que efectivamente somos los venezolanos los que vamos a resolver nuestros propios problemas, pero es necesario, frente al aparato comunicacional que maneja el gobierno nacional, el secuestro de los canales, la eliminación de uno de los canales más importantes del país, la criminalización del periodismo, del ejercicio del periodismo, ha traído como consecuencia que se cierren los espacios donde nosotros podamos manifestar esta situación de violación de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la institucionalidad de mi país. Pero ahora le pregunto por qué se está viviendo esta situación en Venezuela, esta situación que usted denuncia de violación a los derechos humanos, digamos, de esta situación hostil ante la prensa. ¿Por qué Venezuela no está siendo aislada por los demás países? Venezuela, incluyendo los vecinos, ¿no? En principio nosotros decimos que los actores políticos del oficialismo se han manejado, y lo digo con crudeza, con la chequera venezolana. O sea, ha habido una situación donde de manera discursiva se ha brindado una serie de bondades de la revolución del socialismo del siglo XXI, con mucha desventaja para nosotros, como le digo. Nosotros estamos con mucho sacrificio asistiendo a cada uno de los países, y hoy el abuso del poder, del uso del dinero de las instituciones del Estado, ha dado la posibilidad a que la agenda internacional que ha tenido el expresidente Hugo Chávez y el propósito de hoy Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que lo digo ante los ojos del mundo, ellos mismos han dicho que ellos son unos locos desatados y que posterior a la muerte de Hugo Chávez Frías, ellos no van a pararlos nadie. Y bueno, nosotros consideramos, Romeo, y con mucha humildad lo vamos a decir, yo creo en la eficiencia de la política, en la ética de la política, y más temprano que tarde el desdibujamiento, ¿no? Porque hoy Venezuela tiene, y queremos decirlo, el mayor índice de tasa de inflación en América Latina. Hoy Venezuela tiene un gran desabastecimiento, los indicadores no mienten. Hoy Venezuela, por ejemplo, yo soy médico a nivel de salud, tiene la mayor tasa en Latinoamérica de mortalidad materna. Hay un problema grave a nivel de hospitalario, a nivel de salud, y bueno, el gobierno nacional vende como prebenda en ese sentido al gobierno como una eficiencia en materia de salud. Disculpe, solo quería que me aclare un poco más sobre el tema de la chequera, ¿no? Que le llaman usted de esa manera, y preguntarle, ¿debo entender entonces que Venezuela está aplicando una política, de alguna manera, de compra de voluntades con los gobiernos vecinos, con los países vecinos? Nosotros inclusive propusimos ante la Asamblea Nacional una ley que denominamos la Ley Candado. Nosotros hemos exigido al gobierno nacional que presente una memoria de cuenta real acerca de todos los convenios, que muchos de los convenios hemos evidenciado que marcan crudas realidades donde Venezuela es el principal benefactor, pero con pírricas retribuciones desde el punto de vista del beneficio que le pudieran producir al pueblo venezolano. Nosotros condenamos inclusive como Venezuela, en el gobierno venezolano, inclusive en este trabajo de alianza a nivel de algunos países que pudieran ser afines ideológicamente, interviene en esos países, opina de esos países. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, sin duda, diputada? En Nicaragua, por ejemplo, como un presidente como Daniel Ortega va a Venezuela y condena y nos criminaliza y nos trabaja en función de lo que es tratar de amedrentar la dignidad del venezolano que ideológicamente piensa diferente,
y el gobierno venezolano, bueno, las garantías que le dan en este caso en financiamiento al gobierno de Nicaragua ha sido evidente. Igualmente le puedo decir con Ecuador, igualmente le podemos decir con Bolivia, que es una situación prácticamente notoria. Nosotros tenemos un programa inclusive en salud, donde en su mayoría demostramos, como es en el cardiológico infantil, que, o sea, que los beneficios son pírricos en función de lo que es la necesidad y la gran demanda de una deuda social que tiene hoy el gobierno revolucionario, que quiero decirlo con objetividad, inicialmente el socialismo del siglo XXI irrumpe en el país a propósito de un desdibujamiento de la opinión pública de los partidos tradicionales, pero en el tiempo estas políticas no han creado una situación de una Venezuela vigorosa. Hoy existe un desabastecimiento en nuestro país, que madres a veces se han tenido que ir a las manos por una lata de leche. Esto no es una situación de especulación, es una realidad, que no hay papel higiénico, que no hay servilletas, que no hay ni siquiera la posibilidad de nosotros tener el acceso a un empleo digno, el acceso a la cesta básica alimentaria y de funcionamiento. Dinora, yo puedo entender, por ejemplo, que países como los que usted ha mencionado, ¿no? Bolivia, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Bolivia, los otros países que de alguna manera son ideológicamente afines a Venezuela, al actual gobierno de Venezuela, y uno comprendería de que están en la misma filosofía de construir la patria grande que ellos le llaman. Pero me extraña, por ejemplo, de países como Argentina, como por ejemplo el mismo Colombia, ¿no? Que no han aplicado una política de aislamiento, por decirlo de alguna manera, y me extraña aún más que organismos como Naciones Unidas y la misma Organización de los Estados Americanos o están siendo cómplices de esta situación o no han querido denunciar esta situación o simple y sencillamente están avalando esta situación. Oye, Romeo, yo le diría que en el caso de Argentina es evidente que Cristina Kirchner tiene una relación inclusive hasta de financiamiento. Nosotros denunciamos la situación del maletín de Antonini Wilson, o sea, donde millones de dólares iban a la campaña de Cristina Kirchner. Eso nosotros inclusive en un avión de PDVSA, es una realidad de ahí de financiamiento y de contribución. Nosotros hemos evidenciado inclusive como relaciones, inclusive con Brasil. Efectivamente, hay una institucionalidad, querramos o no, en cuanto al hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que nosotros decimos que podrá ser legal, pero no es legítimo. Y el aparato comunicacional con que se han blindado desde el punto de vista del oficialismo, sin duda alguna, hoy para nosotros puede ser un gran bloque, muralla que nosotros tengamos que superar, pero que más temprano que tarde ustedes, los países latinoamericanos y los países que hoy reconocen el gobierno de Nicolás Maduro, se podrán dar cuenta de que esta es una situación que, como va a seguir desarrollándose, va a ser terrible para todos los venezolanos. Dinora, vuelvo a preguntar sobre los organismos internacionales. ¿Por qué no se han pronunciado todavía ante esta situación difícil que están viviendo los venezolanos desde su punto de vista? Digo, porque para eso está la Organización de Estados Americanos, ¿no? Para eso está las Naciones Unidas también, para poder de alguna manera tutelar que un país tenga esas expresiones de libertad, por ejemplo. Mira, nosotros tenemos un gran interrogante, o sea, le puedo decir como médico, por ejemplo. Hoy Venezuela tiene un reconocimiento de la FAO por una alimentación, o sea, que supuestamente brinda unas garantías a los venezolanos. Pero le podemos decir qué contradicción, que en Venezuela el acceso a los alimentos es prácticamente un viacrucis para todos los venezolanos, que la inflación es tan galopante. O sea, para nosotros ahí existen manipulación de indicadores, igualmente manipulación de la información. En Venezuela se violan los derechos humanos, en Venezuela se viola el Estado de Derecho. Cuando yo le digo a usted que el diputado Richard Mardo se le violó el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso, que son garantías no solamente incorporadas dentro de la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino son
tratados internacionales donde inclusive la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que lamentablemente este mes Venezuela deja de formar parte de la Comisión Interamericana porque alertó al Estado venezolano sobre violaciones que se estaban dando a nivel de los periodistas venezolanos, que por ser investigadores, por desarrollar una información de manera objetiva, son criminalizados, son perseguidos de manera sistemática. Como usted, Romeo, usted está dando aquí una información y usted pretende en su ejercicio de su profesión que se le dé la garantía de lo que es la libertad de expresión. En Venezuela eso no existe. El último canal que, si se quiere, era controversial y crítico con el gobierno, acaba de ser vendido por la manera asfixiante. Y eso, por supuesto, ha trastocado la posibilidad de que nosotros con éxito hubiéramos sensibilizado en este sentido a la Organización de Estados Americanos. La política es una situación de estrategias, de tácticas y estrategias. Nosotros cometimos errores como unidad en el pasado al no consolidar una unidad vigorosa, una unidad que tuviera en ese sentido la certeza del objetivo. Hoy podemos decir que la unidad venezolana se ha consolidado, hemos tenido propósitos que han apostado a una victoria importante. Los últimos procesos electorales, cuando en el pasado Hugo Chávez Frías ganó las elecciones, a los pocos meses de haber fallecido, Enrique Capriles Radosky ganó las elecciones. Nosotros insistimos que hubo un fraude y eso nos ha dado a nosotros la tarea de fortalecimiento. Es legal pero no legítimo el gobierno. Sí, nosotros hemos aclarado que es legal pero no es legítimo. Cuando hubo inclusive el anuncio del CNE, ahí no hubo pueblo saliendo a la calle alegre. Ahí la gente tenía un silencio, una sensación de tristeza, una sensación de despropósito en los términos de que no haber logrado en ese sentido la democracia ansiada. Hoy, 15 años, o sea, de un gobierno, existe una situación económica grave en el país, un endeudamiento, o sea, trajeron las reservas de oro de otros países para tenerla en Venezuela y resulta ser que ya se han desaparecido como la mitad, ya han usado como la mitad de las reservas. Entonces, un país petrolero, rico, millonario, obviamente tiene su fortaleza en medio de una crisis económica, pero no la va a poder mantener porque los venezolanos están viviendo realmente las consecuencias de unas políticas públicas erróneas. ¿Esta es una especie de pronóstico? ¿Tú crees que este gobierno no va a poder sostenerse durante el tiempo para el cual fue elegido? Nosotros en principio como oposición venezolana le decimos que somos democráticos y creemos en la voluntad del voto y la soberanía del voto. Pero consideramos que este gobierno tal como está Nicolás Maduro, que en pocos tiempos, incluso dicen las propias encuestas, se ha venido abajo su popularidad, definitivamente yo creo que en el proceso revocatorio que le va a venir encima es probable que nosotros si vayamos y solicitamos el revocatorio para Nicolás Maduro, porque insistimos, la oposición venezolana siempre va a utilizar el camino democrático institucional para tomar esas herramientas y usarlas. ¿En qué instancia, Dinora, irían ustedes a poner este revocatorio? Vamos ante el Consejo Nacional Electoral, a muchas inclusive de las contradicciones que nosotros tenemos, inclusive con un pueblo que demanda justicia en esos términos, es cómo nosotros vamos a acudir a una institución a la cual denunciamos que no tienen credibilidad. Pero tenemos referencia de otros países donde si la afluencia, si la convicción, si el reconocimiento del poder que tiene el pueblo se asume con conciencia, nosotros sin duda alguna vamos a tener éxito. Fíjese usted, nosotros promovimos en nuestra campaña los comandos familiares. Es increíble, nosotros inclusive nos reconocimos que la demanda superaba la oferta, la demanda electoral desde el punto de vista de propaganda, de campaña, nos superó, o sea, nos superó todo ese pueblo venezolano que asumió ser un comando familiar, que asumió ser parte de nuestra campaña. Llegó un momento que los partidos políticos, como una institución en Venezuela, o sea, el movimiento social nos desbordó
desde el punto de vista de la expectativa. Y yo creo que desde el punto de vista de la eficiencia política, de la eficacia política, de poder proponerle al pueblo venezolano y de manera sencilla nosotros poder insertarnos en ese momento sobre la base de un propósito de programa contundente y que la gente conozca cuál es el planteamiento, vamos a obtener un resultado que próximamente lo vamos a valorar. El 8 de diciembre son las elecciones para elegir alcaldes municipales y concejales, y nosotros lo estamos viendo inclusive como un propósito de referendo y de plebiscito a los fines de que inclusive el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo que está casado con el gobierno, igual que el Tribunal Supremo, igual que la Fiscalía, colocó como fecha el día de que el expresidente Hugo Chávez se despidió del país. Ese fue el día que ellos tomaron como así para hacer las elecciones. Ok. Alejandra Canales está lista, vamos a conversar más adelante, Dinora, vamos a continuar más adelante, pero Alejandra Canales está lista, está en la Procuraduría General de la República, donde hay una nueva protesta. Alejandra, te escucho, adelante. Así es, Romeo, como le informamos hace unos minutos, ya están instalados los sindicalistas aquí afuera de la torre de la Procuraduría General de la República y ya han iniciado sus actividades como parte de esta suspensión de labores indefinidas. Se encuentra conmigo el secretario general del sindicato. Cuéntenos, resúmanos por qué es esta actividad. Ok, muchas gracias, señorita. Un saludo a la audiencia pues, de este prestigioso canal. Nosotros como sindicalistas de la PGR estamos respondiendo a todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Son las 17 procuradurías, ¿verdad?, del país que en este momento nos declaramos en estado de emergencia y en suspensión de labores indefinida. ¿Por qué nos estamos declarando en esta condición? Nosotros hemos venido ya casi 2 años de estar haciendo nuestras iniciativas, ¿verdad?, administrativas, presupuestarias, con los señores diputados, con el ministro de Hacienda, de tal manera de hacerles conocer las necesidades urgentes que esta Procuraduría tiene para soportar, para reforzar el presupuesto de la institución. No es justo, lo decimos con todo derecho y con conocimiento de técnicas presupuestarias, no es justo que a esta institución se le esté castigando año con año con un presupuesto tan bajo, ¿verdad?, que no corresponde a las reales necesidades de la institución. Sabemos que vamos a afectar a nuestra población usuaria. Pedimos las disculpas, no es nuestra intención dañar a nuestra gente, pero queremos hacer esta demanda con justa razón, con técnica del conocimiento del presupuesto, porque las necesidades de esta institución no lo dicen. Se declaran indefinidamente en paro de labores. Nos estamos declarando en este momento en suspensión laboral de manera indefinida. Pedimos disculpas a nuestra población usuaria. Es para mejorar servicios, es para atenderles mejor. Definitivamente, las condiciones precarias de las 16 procuradurías auxiliares en el interior del país son muy precarias, valga la redundancia, y debemos fortalecer con las nuevas leyes que la misma Asamblea nos ha implementado. Por ejemplo, ley Lepina, la ley de género. Hoy, por ejemplo, se celebra el Día Internacional de Mediación. La titular va a estar, creo, en un medio de comunicación y ella sabe perfectamente que nosotros estamos haciendo esta acción, que nos corresponde como trabajadores, porque no podemos tolerar que otras instituciones tengan un presupuesto tan holgado que no lo hayan gastado por ni el 40% cuando nosotros estamos en un déficit de presupuestario de más de $1 millón. Gracias, don Hugo. Esta es la información que tengo desde acá, desde las afueras de la Procuraduría General de la República, y sin duda en la emisión de Hechos Meridiano vamos a llevarle todos los detalles de esta nueva protesta. Regreso contigo, Romeo, Alejandra, para que continúes con la entrevista. Bueno, Alejandra, ¿me escuchas? Alejandra, ¿me escuchas? Sí, Romeo, bueno, dime. solo preguntarte si no ha sido posible que los dirigentes sindicales hayan conversado con la Procuradora General de la República. Hasta hoy, como las actividades apenas inician, ellos paulatinamente van a ir buscando sentar a una mesa de negociación. Sin embargo, hasta hoy tal parece que denuncian poco o nada flexibilidad de parte de las autoridades. Vamos a ver cómo se desarrolla esta protesta y vamos a ver si en lo largo de la mañana ellos logran sentar una mesa de diálogo con la titular de acá de la Ahora, PGR. déjame comentarte que recientemente estaba escuchando a la Procuradora General de la República y ella decía que está de acuerdo incluso
incluso con la demanda, algunas de las demandas que están proponiendo los sindicalistas en términos de un presupuesto, ¿no? Que está solicitando, por cierto, la Procuraduría General de la República y que están también solicitando algunos de las personas que se están manifestando esta mañana ahí al frente de la Fiscalía de la Procuraduría General de la República. Es decir, que de alguna manera hay alguna coincidencia en el monto que se está solicitando. Recordemos, Romeo, que también esto depende mucho del Ministerio de Hacienda y de las asignaciones presupuestarias que esto se da. Entonces, habría que ver, vamos a tratar de también llevarle la emisión Meridiano a la Procuradora para escuchar su opinión y sin duda les tenemos un informe completo en la emisión de Hechos Meridiano. Romeo. Muchas gracias, Alejandra Canales. Vamos a continuar con la diputada Dinora Figuera Tobar, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y también es la jefe de fracción de Primero Justicia en Venezuela. Tú me estabas hablando sobre, obviamente, sobre esta posibilidad de poner un revocatorio, ¿sí? Sí, bueno, efectivamente. Pero quería preguntarte, es ante el Consejo Nacional de Elecciones que tendrían que acudir ustedes, ¿no? Un consejo que ya ha fallado y que ya ha declarado en firme las elecciones en Venezuela. Nosotros hemos discutido esta situación. Como le digo, nosotros somos demócratas en condiciones adversas, inclusive líderes internacionales como Mandela, como Gandhi, o sea, líderes que nos han enseñado que el trabajo democrático, el trabajo sobre la no violencia, el trabajo coherente, honesto, el trabajo que podamos desarrollar para generar ese saldo organizativo que con tal contundencia actúe que el Consejo Nacional Electoral no tenga la posibilidad de crear estos cimientos de fraudes que nosotros hemos denunciado. La lucha venezolana es dura, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Hoy somos objetivo de persecución, somos objetivo de, cuando digo criminalización, es que bueno, nos acusan de redes de corrupción, de redes de corrupción de menores, unas situaciones bien lamentables. Bueno, en este momento, producto de que Enrique Capriles Radosky es miembro de Primero Justicia y Primero Justicia es el partido de la oposición que con más resultados de voto llegó a las elecciones, ha sido criminalizado. Por ejemplo, les coloco, ellos han planteado la corrupción amarilla, colocaron ahora los uniformes de los presos amarillos, todos hablan de que se está tratando de vincular inclusive situaciones que afrentan a la sociedad venezolana como políticas que usa Primero Justicia para la militancia en el país, precisamente porque Enrique Capriles Radosky logró consolidarse como nunca como un líder de la oposición. Anteriormente, por supuesto, habíamos tenido líderes que unos están fuera del país por la situación de cerco político y que se les dio. Y hoy Enrique Capriles, que ha recorrido todo el país, que le ha planteado al país la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los derechos humanos, una propuesta sincera sobre la base de la voluntad de la empresa privada, del Estado venezolano, de las instituciones, el reconocimiento de gobernadores y alcaldes ante un país estatizado, centralizado. Hoy agobia eso al oficialismo y se han destinado a tratar de desdibujar nuestra propuesta política del país, pero no lo han conseguido. Nosotros cada día, y lo dicen las encuestas, sus mismas encuestas han dicho que si hoy fueran las elecciones, Enrique Capriles Radosky ganaría victorioso ese proceso electoral. Dinora, ¿cuál es la posición de grandes países, grandes naciones como Estados Unidos respecto a este tema que está pasando en Venezuela? Bueno, en principio el artículo 1 de nuestra Constitución dice que nosotros somos un país soberano, independiente, con autodeterminación. Nuestra relación con Estados Unidos, nuestra relación con los otros países, sin duda alguna, marca una relación de corte institucional. Nosotros no pretendemos de que ni Estados Unidos ni ningún otro país venga a resolver los problemas de los venezolanos. Sin embargo, esta agenda legislativa de visita a todos los países incorporan a todos los países que podamos y que nos abran las puertas. En esto quiero agradecer, por ejemplo, al Movimiento 300 que ha tenido la posibilidad, en la persona de José Carlos Mejía y de Rodrigo Valente, de promover esta participación de nosotros aquí, del Partido Arena. O sea, nosotros, quien pueda conocer y hacer y trabajar desde el punto de vista de una agenda
no para ponerse o parcializarse a lo que es nuestra posición política en Venezuela, es para poder, desde el punto de vista de nuestro trabajo, nuestro liderazgo social, el respeto a las instituciones de los partidos, porque esta situación es bien importante. Se tiende a condenar a los partidos políticos y los partidos políticos son instituciones que deben ser valoradas. En consecuencia, esta relación de esta agenda que hemos hecho de trabajo para denunciar lo que estamos viviendo, se concatena con la posibilidad de nosotros, por supuesto, tener lazos comunicantes para que Venezuela no quede cercada frente al aparato comunicacional que tiene el Estado. Claro. Voy a insistir sobre un punto. Mira, es importante lo que tú dices, ir a los países, ¿no? Y decir lo que ustedes piensan, lo que creen que está pasando en Venezuela, pero digo, por la parte más institucional, por la parte de ir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ir a los organismos que ya te mencionaba como Naciones Unidas, de ir a la OEA, digo, ¿qué están haciendo también? Bueno, porque de repente siente uno de que es la denuncia, pero no es como una denuncia institucionalizada, ¿no? Es decir, organismos que al final puedan emitir un fallo y que puedan decir y constatar, sobre todo, de que está pasando en efecto esto en Venezuela. Mire, nosotros acudimos a la OEA y el señor Insulza al día siguiente dijo que iba a recibir a los voceros de los partidos políticos de oposición para oír las quejas. En ese momento habló con contundencia y prácticamente con amenaza al presidente de la República, y al día siguiente Insulza dijo que no tenía momento o tiempo en la agenda para poder recibirnos. Esa es la situación que estamos viviendo hoy, cuando organizaciones no gubernamentales que han hecho críticas en materia de derechos humanos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ante la OEA, hoy la decisión ante las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al país, a Venezuela, el Estado venezolano, la decisión del oficialismo fue retirarse de la Comisión Interamericana. Cuando hicimos denuncias graves, o sea, las organizaciones no gubernamentales, de violación ante a los periodistas, encarcelamientos a periodistas, situación de agresión al movimiento estudiantil, a los gremios, ahí ha habido un sicariato con respecto a los dirigentes sindicales, se les coloca tras las rejas. Todas estas situaciones las han denunciado organizaciones de materia de derechos humanos, fueron reconocidos por estas instituciones internacionales, y el gobierno venezolano, más allá de tomar decisiones para corregir estos entuertos, lo que hizo fue tomar una decisión que la Comisión Interamericana estaba politizada y que los tenía a ellos vetados, y que ellos iban a tomar una decisión que se cumple este mes de retirarse. Entonces nosotros estamos viviendo frente a una amenaza constante, no solamente de los partidos políticos, sino de las relaciones internacionales que hoy tiene Venezuela con otros países, en la cual la amenaza sigue siendo parte de la agenda que tiene el oficialismo para actuar. De acuerdo a lo que han denunciado ustedes, esto se agudiza después de las elecciones presidenciales, ¿no? Donde se da esta disputa, digamos, entre Capriles y Nicolás Maduro. Ahora, pregunto, ¿en qué momento y cómo es que se registra, según ustedes, este fraude? Porque recuerdo que incluso se permitió el recuento de votos y se acudió al Tribunal de Justicia también. Son las acciones que había solicitado la oposición en Venezuela. Vamos a hacer la pausa y me explicas cómo es que se da esta situación. O sea, cómo es que aún cuando se permite el recuento de los votos, cuando se permite o se va al Tribunal de Justicia, se continúa hablando de un fraude. Vamos a hacer la pausa, regresamos. De regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Diputada, le preguntaba antes de ir a la pausa comercial, ¿en qué momento y cómo, según ustedes, se registra este fraude? Bueno, ¿en qué momento? Quizá lo tenemos, tenemos claro en qué momento pudo haber sido, pero no cómo. Insisto, es importante decir que la oposición en Venezuela pidió, de alguna manera, el recuento de los votos, se dio esta situación y acudieron a un tribunal de justicia, y aún después de esto
se continúa hablando de fraude en Venezuela en las elecciones anteriores. Sí, ciertamente yo quiero decir que ya antes de las elecciones ya había y se habían iniciado lo que era una ofensiva de corrupción electoral por parte del oficialismo, toda vez que todas las instituciones del Estado estaban volcadas precisamente a beneficiar a Nicolás Maduro. De hecho, Nicolás no podía hacer campaña porque en ese momento él estaba como vicepresidente y vino un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia donde le dieron la posibilidad de él asumir sin renunciar a su cargo de vicepresidente la campaña en el proceso. Ya el día de las elecciones inclusive se colocaban en todas las entradas de los centros de votación toldos del PSUV, el Partido Socialista de Venezuela, que es del oficialismo, grupos armados impidieron inclusive que nuestros testigos, más de 400 y pico testigos que teníamos nosotros trabajando, fueron sacados de los centros, lo denunciamos, inclusive algunos observadores institucionales que no aceptó el CNE, pero que nosotros llevamos, o sea, el CNE no llevó esta vez observadores internacionales a vigilar este proceso. Pero si la oposición. Lo vieron, ¿ah? Si la oposición. Nosotros, el CNE no permitió observadores invitados por el CNE. Nosotros llevamos observadores que aunque no tenían carácter desde el punto de vista institucional dentro del CNE, pudieron constatar esta situación. El Centro Carta inclusive se pronunció y el día de las elecciones, o sea que estoy planteando, cuando se dan los resultados, que hubo un silencio, o sea que todo el mundo inclusive se quedó sorprendido porque los observadores vieron inclusive cómo algunas personas llevaban, a uno se le agarró con 400 cédulas entrando a una de las parroquias y eso fue una algarabía, una situación de denuncia que nosotros planteamos allí. Con esa contundencia que se vio aquí en el país, el resultado electoral, Nicolás Maduro dice que bueno, yo estoy dispuesto cuando se asume su derecho de palabra, estoy dispuesto a que haya una auditoría, el candidato está pidiéndolo, yo estoy dispuesto. Y Cuando deposita dice, de alguna manera la confianza en el centro. En el CNE. En el CNE, ¿no? En el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos alegramos, inclusive, bueno que pretenden hacer una auditoría. Cuando hablamos de la auditoría, el día siguiente, Sandra Oblita, una de las funcionarias, dice que la auditoría se puede hacer, pero que eso no va a revertir en ningún momento los votos y que los votos se van a hacer a través de lo que es la evaluación de las máquinas, pero sin concatenarlas con las papeletas. Dígame usted, si nosotros que estamos evidenciando y se denunció que una persona entra con 400 cédulas en uno de los centros de votación, si nosotros no podemos trabajar papeletas, gente que firma, más números que traduce la máquina. Eso obviamente, por supuesto, fue una burla para el pueblo venezolano que no pudo, a través de un sistema de técnicos que pudiéramos concatenar con las cajas de la papeleta, de quiénes fueron a votar. ¿El sistema de Venezuela es computarizado para ir a votar? Totalmente computarizado. La computadora solo emite, o la máquina solo emite un recibo, una especie de recibo de que tú has ido a votar. Sí, pero la persona consigna su huella y la persona en ese momento está blindando en este sentido el voto que asume la máquina. La imposibilidad que nosotros tuvimos de que el Consejo Nacional estuviera a la altura de esa responsabilidad de trabajar en función a la transparencia de ese proceso electoral, marcó una desventaja hasta el punto de que ante esa burla nosotros dijimos, bueno, estos resultados nosotros en esas condiciones no podemos. O sea, que nosotros no podamos decir que aquí hay 20 votos en la caja y saber que hay 20 o más votos o menos votos dentro de la máquina, esa es la auditoría. De hecho, uno de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que fue el jefe de campaña del PSUV posteriormente, Jorge Rodríguez, le tomamos un video donde en una anterior elección él decía que para hacer una auditoría necesariamente las papeletas eran importantes, que las máquinas eran importantes y también era importante en ese sentido las actas que tuvieran cada uno de los partidos políticos. Frente a esta situación, el Consejo Nacional Electoral hoy, por supuesto, ha sido su credibilidad vulnerada.
hay muchas dudas. Nosotros estamos en una situación bien difícil, se lo decía yo, Romeo, tras las cámaras, prácticamente cerrados los espacios de las oportunidades desde el punto de vista del reconocimiento que pueden tener las instituciones. Hoy las instituciones están secuestradas por el gobierno venezolano, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, pero aún en esas circunstancias nosotros estamos con una oposición concatenada, consolidada, hemos trabajado, hemos aprendido nuestros propios errores. Hubo un momento histórico que dio muy duro a la oposición venezolana cuando nos retiramos del proceso electoral. Eso fue terrible para nosotros y vivimos esas consecuencias. De allí aprendimos que a pesar de la adversidad, nosotros insistimos en el camino democrático y la contundencia del poder del pueblo puede ser tan grande que el gobierno venezolano en el oficialismo no pueda en ese sentido cambiar una verdad histórica para el pueblo venezolano, es que Venezuela va a tener más temprano que tarde democracia, respeto a las instituciones y valoración de los derechos humanos como tratamiento al ciudadano. Diputada, preguntarle cuál ha sido la relación de Petrocaribe con los demás países. ¿Cómo se está manejando esta relación en este gobierno de Nicolás Maduro? Mire, yo hoy le podría decir, y es una alerta que le puedo manifestar a los países que quieran inscribirse en la política de Petrocaribe, que están prácticamente ejerciendo un trabajo con una bolsa vacía, un trabajo con una empresa prácticamente debilitada. Hoy Venezuela, como les dije, tiene un país de mayor inflación. El conflicto social tiene que ver con la deuda social, que el gobierno no va a tener la menor posibilidad, inclusive de inyectarle dinero a los venezolanos, porque se está viendo la consecuencia de una devaluación del 46,5%, una posterior devaluación con un programa que se llama SICAD, que ahora es la oferta sobre la demanda que tiene para poder acceder a los controles. En consecuencia, nosotros consideramos que Petrocaribe, que trata de ser un instrumento que usa el gobierno, el oficialismo, para tratar de mantener esa relación, va a ser una oferta engañosa para cualquier país que quiera. ¿No es una relación de cooperación entre las naciones? Una relación de cooperación que va a desdibujar completamente porque no van a poder honrar como la situación que se encuentra hoy Venezuela y se encuentra en este caso el petróleo venezolano. Es probable que esos convenios no se honren desde el punto de vista de los compromisos que pudieran tener los estados que se inscriban en Petrocaribe. Bueno, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque Cristóbal Ayala precisamente está en las calles de la capital y le ha preguntado a algunos salvadoreños y salvadoreñas le ha preguntado precisamente eso, ¿no? Cristóbal, ¿qué piensan los salvadoreños, por lo menos los que entrevistamos, sobre este tema de Petrocaribe y la relación con Alba? Adelante. Efectivamente, Romeo, buenos días nuevamente, un gusto saludarte a ti y a nuestra invitada, la parlamentaria venezolana, que en esta ocasión nos acompaña en estudio. Me encuentro en Mexicanos, en el centro de Mexicanos, para conocer un poco, como tú bien lo decías, parte de esta relación con el gobierno venezolano. Veamos las impresiones de la población. Para nuestro país es oportunidades, ya para gente que desea trabajar, pues, y nos están dando un campo abierto para el trabajo. No, eso no es nada bueno para el país, eso es beneficio para el partido que ellos han promuesto. Eso que lo traen de Venezuela y eso es político. Siento que son opciones para el pueblo donde nos pueden ofrecer más empleo y una canasta básica mejor que la que estaban ofreciendo en este momento. Es pura paja, o sea, no andemos paja, pues igual, el precio es igual, 3, 4 centavos menos, gasolina con más alcohol, no estamos en nada, pues, mejor la seguimos comprando y la compramos. Bueno, podría ser bueno, pues, tener ese tipo de ingresos, porque al final es economía para el país, pues. La verdad es que se esperaba más, no se ve significativo el precio en comparación con las demás estaciones, pues. Y
Ya lo escuchamos por ahí, 7 de la mañana con 43 minutos. Esa era parte de las opiniones. Como nos pudimos dar cuenta, hay más parte de la población que se muestra a favor de este posible ingreso a Petrocaribe de nuestro país en relación con el gobierno venezolano. Bueno. Eso era parte de lo que teníamos. Regreso la señal contigo, Romeo, adelante. Digámoslo de otra manera, no hay opiniones divididas realmente en torno a este tema de Petrocaribe. Gracias, Cristóbal, por esa información y por haber consultado a algunos de los salvadoreños respecto a este tema. Es un tema, sin duda, Dinora, que divide no solo en El Salvador, sino también en los demás países centroamericanos. Pero Venezuela, y la relación que ha tenido con Nicaragua, yo creo que Venezuela ha sacado una ventaja sobre esto. Ha crecido la economía de Venezuela, no sé si por eso o por otras razones, pero sin duda tiene que ver, esto es un elemento muy clave. Pero la economía de Nicaragua ha crecido más que los demás países centroamericanos, hoy que tiene esta relación con Petrocaribe. No sé, bueno, yo creo insisto, y no sé si es producto de eso, pero es importante resaltarlo. En principio, decía uno de las personas que opinó que era una economía. Oye, mira, yo creo que economía con endeudamiento hay que verle la cara. Realmente nosotros pudiéramos estar apostando de inscribirse en que ciertamente se van a venir unas prebendas, una inyección de dinero, pero que a la larga va a ofertar es un endeudamiento para el país. Nosotros creemos que las grandes víctimas de este tipo de convenios que hace Venezuela con otros países, aunque ratificamos la solidaridad entre países, las relaciones institucionales, pero en un momento en que el país se le aplica un paquete de medidas de una devaluación del 46,5%, donde hay una nueva oferta de devaluación, donde se plantea inclusive a finales de año nuevamente sufrir nosotros una devaluación, donde no ha habido un aumento digno de los sueldos para los trabajadores, donde la situación que existe dentro de los abastos, los supermercados, es de total desabastecimiento. Nosotros le queremos decir que ese no es el modelo que debe ser copiado en ese sentido y mucho menos inscribir un proceso de relación sobre la base de el debilitamiento y la asfixia a otro pueblo. O sea, yo creo que los convenios son precisamente para beneficiarse unos con otros y estamos de acuerdo cuando esos tratados vienen en cumplimiento con esa medida, pero hoy Venezuela, le puedo decir, prácticamente sufre las consecuencias de trabajar no solamente sobre la base del gobierno del país, sino de otros gobiernos financiándolo y trabajando en desmedida en beneficio de los venezolanos. Le digo como venezolana. Ahora, sé que en Venezuela regularmente hay protestas, ¿no? Manifestaciones, pero digo, con este panorama que tú me estás pintando, con este escenario que tú me estás pintando, supongo yo que es cuestión de tiempo para que haya una revolución en Venezuela. Digo, de ver la gente realmente en las calles. Mire, lo más lamentable y triste para nosotros es que Venezuela en 15 años tiene más de 180.000 asesinatos. Venezuela cerró y reconocido por propio gobierno como un problema de gobernabilidad en una cifra de 25.000 asesinatos el año pasado y este año vamos inclusive superando con más de 21 programas de seguridad. Hoy Venezuela lamentablemente tiene más muertes que guerras reconocidas a nivel mundial. Esto es muy triste porque nosotros vivimos de luto prácticamente, cada familiar, conocemos de un amigo, antes nosotros eran cuentos de otro, no. Ahora hay cuentos que vivimos y sufrimos los secuestros para nosotros. En Venezuela eran secuestros en Colombia. Los secuestros hoy, secuestros express que te secuestran para quitarte lo que tienes, lo que te pueden sacar, son numerosos y con total impunidad porque el gobierno se le ha ido de las manos esa situación. Entonces, cuando le preguntan a los venezolanos cuál es el primer problema que tiene en el país, dice es la inseguridad. Pero cuando cierran la puerta de su casa, es el modus operandi, le decimos nosotros, es la comida. Cómo comprar la comida en Venezuela, cómo comprar el sustento diario, el pasaje, la cesta básica. Esto es una realidad que nosotros la exponemos ante el mundo. Queremos en ese sentido tener esa oportunidad, Romeo.
de que la gente se informe bien y más allá de las ideologías, yo creo que hoy el salvadoreño, por ejemplo, debe buscar información, investigar cuál es la verdadera realidad, ver lo que se está denunciando para que se tomen una idea precisa más allá del elemento ideológico. Muy bien, vamos a ir más adelante con algunos comentarios a través de las redes sociales con Roxana Webb, pero antes plantearte este escenario, preguntarte esto, porque es importante salir de todas las dudas, ¿no? No es el problema de fondo en función de quién se ha puesto el petróleo ahora y en función de quién estaba el petróleo antes. Ha habido, mejor dicho, una cantidad de análisis sobre este tema, ¿no? El problema es que antes, según algunos analistas, el petróleo se ponía en función de pocas familias, en función de grupos, pero no se ponía en función social. Y ahora el análisis de los otros es que se ha puesto estos recursos naturales en función precisamente de las grandes mayorías, en función de los pueblos latinoamericanos y no de transnacionales como sucedía anteriormente o en otros gobiernos. Me está haciendo ahorita, Claro. creía que iba un Después corte, vamos disculpe. con Roxana, después de escuchar. Oye, mire, de verdad que yo le voy a decir una cosa. Es una mentira horrorosa. En nuestro país, cuando se plantea que el petróleo lo han democratizado, esto es una farsa. Nosotros sí criticamos, yo soy crítica de la PDVSA que había anteriormente. Ciertamente habían deficiencias y habían, no puede ser el tecnicismo, el sesgo para que puedan haber inclusión. Pero hoy la PDVSA que nosotros tenemos es una botija llena para el uso del oficialismo, esa caja negra. Nosotros el presupuesto nuestro lo financiamos a $55 el barril de petróleo, sabiendo que el promedio a nivel mundial es aproximadamente $100 el barril de petróleo. El gobierno usa a su discreción ese dinero y con los fondos de PDVSA denunciamos que existe una caja negra que usan a su criterio de manera electoral. Entonces nosotros sí podemos decir, bueno, ellos crean unos programas y dicen, no, ahora PDVSA es del pueblo. No, señor, ahora Venezuela tiene una devaluación dantesca, una situación dramática en lo que es la gran deuda social que tiene el gobierno con el pueblo venezolano, y eso es evidente, es una situación que se ve por la salida de los refugiados que se encuentran damnificados en nuestro país a la calle, la salida de los enfermos que no pueden ser operados, salen a protestar a la calle, padres y madres de niños con cáncer tienen que salir a denunciar a la calle porque no son puestos en una agenda para ser intervenidos. Entonces, si nosotros decimos que obviamente hubo un objetivo de carácter social de parte del expresidente Hugo Chávez, el objetivo fue erróneo porque hoy estamos sufriendo las consecuencias de la incoherencia de políticas públicas por parte del oficialismo. Muy bien, tenemos poco tiempo, pero vamos a escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Dinora, vamos a pasar con Roxana Webb. Adelante, Roxana. Gracias, Romeo. Muy bien, rápidamente, Francisco Ábrego dice, me estaba comentando una amiga que fue a Venezuela y que un galón de gasolina valía aproximadamente 5 centavos de dólar, que si nos ayudaran de esa forma. Carlos Enrique, ¿cómo es posible que la izquierda prometa ayuda de Venezuela con tantos problemas internos de ellos? Eso va en contra del pueblo venezolano y es una intervención a la política de nuestro país. ¿Qué te puedo decir? Dice Juan Navas. Si te digo que le baje a la gasolina, no pueden porque hay una ley reguladora de precios que no lo permiten, el dar combustible más barato, y es por la competencia del mercado. También Pedro Julio dice, después del pajarito y lo de la multiplicación de los penes, dice, ¿qué se puede decir? Carlos Delgado, la solidaridad es el único camino que tenemos para formar una sociedad verdaderamente humana. Hace varios meses el gobierno venezolano firmó 3 convenios, entre ellos la continuidad del programa que cada año médicos venezolanos operan de la vista a más o menos 8,000 niños salvadoreños. ¿Qué pasó con el espionaje que acusaron a la derecha del país? Fue solo un método propagandístico para la campaña en Venezuela, dice Manuel Velasco. También aquí dice, ¿se podría cambiar la moneda del dólar por la de Venezuela en El Salvador? Pregunta Teo Colocho. Si El Salvador llegara a formar parte de Petrocaribe, ¿qué pasaría por las empresas distribuidoras de combustible y sus proveedores transnacionales? Asegura Roberto Salazar. Técnicamente, ¿en qué basa su invitado el fraude de las pasadas elecciones de Venezuela si los supervisores de muchos países no lo vieron así? Desconocemos la situación real de Venezuela y nos gustaría saber si existe una polarización, mejor dicho, partidaria parecida a El Salvador en Venezuela, pregunta Movimiento Cívico Ciudadano. Regreso rápidamente contigo, Romeo.
Gracias, Roxana. Tenemos poco tiempo, nada más para que Dinora, la parlamentaria venezolana, pueda contestar algunas de esas interrogantes y preguntas. Sí, bueno, en principio ciertamente tenemos una gasolina barata, si se quiere, con poco 5 centavos, costo, dice más o menos pero el costo. tenemos una inflación galopante, una inflación inclusive que pretende llegar inclusive un 40% a finales de año, donde tenemos un gobierno doblemente rico con un pueblo doblemente pobre. Esa es la realidad del pueblo venezolano. Existe, y lo denunciamos ante este país, un fraude a nivel del Consejo Nacional Electoral, lo expresé anteriormente, no permitieron que se hiciera una contabilización de las papeletas concatenadas con las máquinas de elecciones en nuestro país. La situación en nuestro país es de constante polarización. Hay una situación que antes decíamos que estaba técnicamente dividida en Venezuela entre la oposición y el oficialismo. Hoy podemos decir que somos mayoría, que hemos reconocido un aumento de la participación ciudadana que ha trascendido a los partidos políticos, y eso para nosotros nos vigoriza, nos da vitalidad en nuestro ejercicio político. Y por supuesto la gran denuncia es la violación sistemática de los derechos humanos, no solamente a los partidos políticos, no solamente a los diputados, la violación flagrante a los movimientos estudiantiles, a los sindicatos, a los gremios, la criminalización de la protesta, son evidencias realmente que el Estado venezolano está al margen de los derechos humanos establecidos, inclusive en tratados internacionales. Dinora Figueres, muchas gracias por haber estado con nosotros. Romeo, un gusto muchas haber gracias conversado contigo esta mañana. Gracias. Buen viaje. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 12. Volvemos.